Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Irán e Israel entraron en su sexto día de enfrentamientos. El ayatolá Ali Jamenei rechazó el llamado de Donald Trump a una rendición incondicional y mientras miles de personas siguen huyendo de Teherán, Israel lanzó una operación para traer a casa a decenas de miles de sus ciudadanos varados en el exterior. En la Franja de Gaza, los ataques israelíes de las últimas 24 horas dejaron al menos 144 muertos, según reportó el Ministerio de Salud gazatí. La cifra de palestinos asesinados el martes mientras intentaban obtener alimentos aumentó a 70 y se espera que siga creciendo debido a la gravedad de los heridos. Sin acuerdo sobre Ucrania, culminó en Canadá la cumbre del G7. 6 de los líderes del grupo, en medio de la ausencia de Donald Trump, discutieron sobre la guerra, pero no lograron llegar a acuerdos importantes, mientras que el primer ministro canadiense impuso nuevas sanciones contra Rusia. Vamos a empezar en Medio Oriente y los enfrentamientos entre Israel e Irán, que ya entraron en su sexto día consecutivo y con una escalada retórica entre las partes. El último en pronunciarse fue el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, quien rechazó el llamado del presidente Donald Trump a una rendición incondicional y agregó que cualquier intervención de Washington traería consigo daños irreparables. Mientras tanto, miles de personas siguen huyendo de Teherán en medio de la ofensiva. El ejército israelí dijo haber atacado allí unos 20 objetivos durante la noche y el gobierno de Tel Aviv lanzó una operación aérea para traer a casa a los cerca de 50.000 ciudadanos varados en el exterior. La nación iraní se mantuvo firme contra la guerra impuesta, al igual que se mantendrá firme contra una paz impuesta, y esta nación nunca se someterá a la imposición de nadie. Aquellos con sabiduría que conocen Irán, su pueblo y su historia, nunca hablan de esta nación en el lenguaje de las amenazas, porque la nación iraní no es una que se rendirá. Los estadounidenses deben saber que cualquier intervención militar de Estados Unidos provocará sin duda daños irreparables. China reaccionó a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump en las que se refería a lo fácil que podría ser el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Desde el Ministerio de Exteriores del gigante asiático instaron a que los países con especial influencia sobre Israel desempeñen un papel activo para desescalar el conflicto. China está profundamente preocupada por los desarrollos de la situación actual. Nos oponemos a cualquier violación de los objetivos y principios de la Carta de Naciones Unidas y a cualquier violación de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de otros países. Declaraciones del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, esta mañana sumaron tensión a la escalada bélica que ya se vive en Medio Oriente. Más temprano, nuestro corresponsal en Estambul nos envió el siguiente reporte sobre las razones de esta dureza en el discurso del líder turco contra Israel y Netanyahu. Pues sí, esta misma mañana Erdoğan ha hecho un discurso súper bélico en contra de Benjamin Netanyahu y ha asegurado Erdoğan que Israel está atacando como un Estado terrorista en contra de Irán y de que Irán tiene todo el derecho de defenderse. De hecho, Erdoğan ha hablado de Netanyahu como el Hitler del siglo XXI, algo que no es la primera vez que hace, pero sí ha dicho irónicamente Erdoğan que espera que los dos hombres no sigan el mismo camino en el futuro y no mueran de la misma forma. Erdoğan habla así de Israel por varios motivos, pero sobre todo porque es el gran rival político en la región en contra de Israel. Por ejemplo, los dos líderes han chocado en sus intereses en la nueva Siria después de la caída del gobierno de Assad, y Turquía ve como un serio riesgo para su propia seguridad nacional el hecho de que Israel esté constantemente atacando primero a sus vecinos fronterizos y ahora mismo a otros países de la región. De hecho, Erdoğan aseguró esta misma semana que Turquía ampliaría su arsenal de misiles balísticos para intentar evitar cualquier tipo de ataque por parte de cualquier otro país, en referencia sobre todo a Israel. Los dos líderes llevan meses y años insultándose, sobre todo después del ataque de Hamas en contra de Israel y la posterior ofensiva israelí en contra de la Franja de Gaza. Recordemos también que Hamas, la milicia que atacó el sur de Irán, era una gran aliada de Turquía y de hecho su líder político, Ismail Haniyeh, asesinado el año pasado por Israel, vivió durante varios años en Turquía bajo la protección de Turquía y del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Sin embargo, Turquía e Israel, antes de estos episodios, habían tenido unas buenas relaciones.
Y otro día de asesinatos se vivió en la Franja de Gaza. Al menos 144 palestinos perdieron la vida y cientos más resultaron heridos en las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Salud del enclave. Los detalles en el siguiente informe. Decenas de heridos llegan, cuerpos ensangrentados apilados en el suelo del Hospital Nasser. Todos fueron blanco de los ataques israelíes en Khan Yunis durante la distribución de alimentos de la denominada Fundación Humanitaria de Gaza. Atacaron a gente normal y desarmada. No llevaban armas. Habían ido a comprar pan y harina para sus hijos. Y los mataron a sangre fría. Nos matan a sangre fría. Asesinatos a sangre fría. Esto es también lo que describe el Ministerio de Sanidad en el enclave. Las autoridades sanitarias que dependen de Hamás organizaron una conferencia de prensa en la explanada del hospital. Estos padres, niños y madres que van a buscar comida para sus hijos son asesinados cada día a sangre fría, solo por el placer de matar, y son asesinados cada día por docenas, mientras que otros cientos resultan heridos. Por su parte, el ejército israelí dice estar examinando los hechos, la misma respuesta dada el día anterior durante una operación de la denominada Fundación, esta vez en Rafah. Gente hambrienta venía a comer. Los soldados israelíes colocaron grúas y ametralladoras. Hubo disparos, proyectiles y derramamiento de sangre. Las ONG temen que la atención se desvíe de Gaza a medida que se multipliquen las historias de este tipo. Hay una correlación constante entre las posiciones de los 4 puntos de distribución de incidentes con un gran número de víctimas. No podemos identificar claramente por la naturaleza de la lesión quién la causó. Lo que podemos decir, sin embargo, es que estamos viendo heridas de bala y muy pocas heridas de metralla. Desde el inicio de las actividades de la Fundación Humanitaria para Gaza, una organización con financiación opaca apoyada por Estados Unidos e Israel, se cree que más de 400 personas han muerto en sus operaciones. La cumbre del G7 finalizó marcada por la salida de Donald Trump el primer día del evento y por la guerra entre Irán e Israel. Desde allí se emitieron 7 comunicados conjuntos sobre temas como la desescalada en Medio Oriente, el acceso a minerales críticos y la regulación de la inteligencia artificial, pero no hubo una declaración conjunta sobre la guerra en Ucrania. Para la tradicional foto familiar de clausura del G7, todos sonríen ampliamente, excepto Volodymyr Zelensky. Esta cumbre no ha cumplido sus objetivos para Ucrania. Todo comenzó con la precipitada salida de Donald Trump, con quien debía reunirse este martes, y luego Estados Unidos se opuso a la publicación de una contundente declaración conjunta sobre el tema, según una fuente diplomática. No habrá una declaración separada sobre Ucrania porque Estados Unidos ha querido diluirlo oficialmente para preservar su capacidad negociadora. El único premio de consolación de Ucrania fue la ayuda financiera canadiense y las declaraciones de intenciones. Subrayamos la importancia de ejercer la máxima presión sobre Rusia, que se ha negado a sentarse a la mesa de negociaciones que el presidente ha liderado incondicionalmente para buscar la paz. Los líderes del G7 lograron ponerse de acuerdo sobre 7 cuestiones, la más importante de las cuales un llamado conjunto a la desescalada en Medio Oriente y a un alto al fuego en Gaza. Para Emmanuel Macron, la cumbre no fue un fracaso. Contamos con 7 textos validados por este G7, además del comunicado final. Uno sobre Irán, muy importante, y estos 6 textos, en particular, sobre minerales críticos, que nos permiten construir una alianza que se extenderá a algunos otros. No pudimos resolver todos los problemas. Carney tuvo éxito en este G7. Los miembros del G7 se reunirán el año que viene en Evian, Francia. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, instó hoy a los Estados miembros a comprometerse a aumentar el gasto militar en la senda del 5% del PIB durante la cumbre de la OTAN la próxima semana porque, según ella, Europa está bajo ataque. Rusia ya es una amenaza directa para la Unión Europea. Rusia está violando nuestro espacio aéreo, llevando a cabo maniobras militares provocadoras cerca de las fronteras de la Unión Europea, atacando nuestros trenes y aviones, atacando nuestros oleoductos, cables submarinos de fibra óptica y redes eléctricas. Está atacando nuestra industria, incluidas las empresas que apoyan a Ucrania, y está reclutando delincuentes para llevar a cabo ataques de sabotaje, y está aumentando constantemente sus fuerzas militares y expandiendo su arsenal nuclear.
En Estados Unidos, la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, Karen Bass, levantó el martes el toque de queda que fue impuesto el 10 de junio en medio de la represión y los enfrentamientos por el despliegue de la Guardia Nacional durante las protestas contra las redadas migratorias del ejecutivo de Donald Trump. Según las autoridades locales, la medida proporcionó la prevención necesaria para proteger comercios y negocios de los residentes en el centro de la urbe de casi 4 millones de habitantes. Pasamos ahora a Colombia. El Senado aprobó el proyecto de la reforma laboral, uno de los bastiones de la plataforma de Gustavo Petro. La reforma, que apunta a una formalización del trabajo, aumenta los recargos para jornadas nocturnas, domingos y festivos, entre otros puntos. Ramiro Cueva Verena nos amplía. La reforma laboral del gobierno colombiano fue aprobada en el Senado. Uno de los proyectos insignia de la administración de Gustavo Petro tuvo su cuarto debate en la plenaria del hemiciclo y ahora deberá ser conciliada por la Cámara de Representantes. De esta reforma, que sufrió modificaciones desde su versión original, fueron aprobados 62 de los 77 artículos, incluyendo los referidos a los recargos de jornadas nocturnas, que iniciarán a las 7 p.m. y no a las 9, y de domingos y festivos para que se abone el 100%. Además, para que los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje tengan un contrato laboral con todas sus prestaciones. Otro de los objetivos de la reforma es que haya más contratos por tiempo indefinido, lo que pasará a ser la regla general. En tanto, aquellos de términos fijos se transformarán en indefinidos tras 4 renovaciones. Colombia es uno de los mayores países con trabajo informal. La aprobación del texto en la Cámara Alta generó diversas reacciones entre los legisladores. Un gran triunfo para la sociedad colombiana, para los trabajadores y trabajadoras y sobre todo para las juventudes, porque recuperar el contrato para los aprendices del SENA es un gran estímulo, y también el que no nos condenen al trabajo por horas, que sería gravísimo para la precarización laboral de nuestros trabajadores. Esto es un gran triunfo de la ciudadanía. Pues primero lo aprobaron personas ideologizadas que creen que una reforma laboral que no crea un solo puesto de trabajo, que va a condenar a los jóvenes colombianos a no conseguir trabajo, a los informales y a los desempleados a no conseguir trabajo. Si usted está por contrato de prestación de servicios, lo van a condenar a seguir así o a perderlo muy pronto. Elevan las barreras para conseguir trabajo. Una reforma laboral que no crea un puesto de trabajo no debería llamarse reforma laboral. En otros temas, la justicia devolvió la reforma de las pensiones para su renovado debate en el legislativo y tumbó la consulta popular del presidente Petro, quien aseguró por su parte que seguirá vigente. También en Colombia, el senador Miguel Uribe Turbay sigue en estado de máxima gravedad después del atentado que sufrió hace más de 10 días y los diferentes procesos a los que fue sometido en la clínica donde está siendo atendido desde entonces. La institución médica emitió un nuevo comunicado este miércoles anunciando que los siguientes pronunciamientos se harán solo cuando haya novedades. La Fundación Santa Fe de Bogotá, por solicitud de la familia, informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa bajo manejo en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico, manteniendo su condición de máxima gravedad y con pronóstico reservado. Continuamos realizando el cuidado integral y multidisciplinario requerido, con monitoreo permanente de sus constantes neurológicas y hemodinámicas. Anticipamos que los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán en el momento en que existan cambios clínicos relevantes. El verano empieza a golpear con fuerza en Japón. La Agencia Meteorológica Nacional emitió una alerta de calor en varias zonas del país, mientras las temperaturas se acercan a los 40 grados Celsius. En las calles, los ciudadanos optan por el uso de paraguas para protegerse del sol ardiente. Cientos de personas han sido hospitalizadas y se pronostica un calor aún más extremo en los próximos días. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden también actualizar toda nuestra información a través de nuestros canales de WhatsApp. Pueden escanear para ello el código QR que ven en sus pantallas y también pueden visitar nuestra página web www.france24.com. Quédense con nosotros.